Hombre, pues yo creo que analizándolo todo, pues realmente esta serie llega en el momento adecuado. ¿Quién sabe si unos meses antes de que se produzca el aviso? Cosa que yo no descarto para este año 2024. Ese es el día que nadie sabe. Señores pasajeros del tren Umbe, sepan que Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Crean. Sí, crean los mensajes de Nuestra Señora de Umbe. Muy buenos saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es el quinto programa de la serie breve sobre Umbe. Recordad que la serie la empezamos porque la Virgen nos dio las claves para entender lo que pasaba con la toma del papado en la Iglesia. Eso provocó que en Vizcaya cambiaran los mensajes, traicionaran a la Virgen, pero descubrimos por pura gracia esa traición, lo denunciamos, escribimos al obispado y se puso todo en orden. Agustín, ¿qué tienes hoy para contarnos? Creo que el tema va sobre la parucía en las primeras catequesis de la Virgen en el año 69. Sí, muy buenas tardes. Pues en el anterior capítulo analizamos parcialmente lo que sucedió en aquel año fundamental, el año 1969, el año del final de una época. Pero no quisimos hablar de todo lo que sucedió en el año 69, porque fue muy, muy rico, muy denso en información. En ese año la Virgen, conocedora de la impostura sacerdotal que se estaba fraguando al otro lado del Océano Atlántico, en Argentina, pues se adelantó, porque el cielo siempre va por delante, y nos dio las pistas para lo que posteriormente luego pues se ha confirmado. Y es porque la Virgen dice, 6 meses y pico antes de su ordenación sacerdotal, este papa hombre violento pagará por su pena, y más rotundo aún fue lo que ella dijo el 4 de junio del 71. Eso es inapelable. El papa no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. No hay más preguntas, señoría. No es ni siquiera diácono, si la Virgen dice eso. Entonces, en ese año 1969, ella, además de prefigurar la parusía y acotar la impostura sacerdotal y bendecir el agua del pozo y dar indicaciones para que su hijo morara en la casa santuario y que se celebrara allí la primera misa, pues hoy vamos a centrarnos en la catequesis parusíaca. A ver, todos los que quieran entender la serie de Umbe tienen que tomar nota y creerse la segunda línea generatriz, como ya explicamos, y es que la parusía del Señor será única para cada persona viva, pero será por fases, por etapas. La primera fase es a la que la Virgen se refiere como vengo por mis hijos, en el aviso o iluminación de las conciencias. En la segunda fase, 3 años y medio después, en la mitad de la semana de tribulación, ella dice vengo por toda la humanidad. Y la última, justo la del juicio de las naciones, es la parte visible y cuando ya termina el reinado del nuevo orden mundial, del inicuo, y comienza el milenio, el reinado eucarístico, ¿no? Entonces, en el año 69, la Virgen, esto lo va explicando de varias maneras. Una, la primera vez en la que ella apareció en el año 69 fue el 19 de abril. Ella no habló. Y
secó una mata de perejil, quedó incrustado un polvillo blanco y nosotros eso lo interpretamos como el aviso. El aviso para algunos será un encuentro con el Señor y para otros podrá suponer hasta la muerte, porque Dios es misericordioso y, como ella misma dijo más adelante, muchos morirán de impresión, porque se levantará un viento ardiente, abrasador, pero no para aquellos justos y dignos, que experimentarán un soplo cálido y agradable como experimentó la familia Arrieta Sistiaga. Otros que no estén ni en un extremo ni en otro, es decir, ni que reciban en plenitud el segundo Pentecostés, ni que sean fulminados por la luz celestial porque no puedan resistir la presencia de Dios, pues verán sus faltas, verán aquello en lo que tienen que mejorar, en lo que tienen que enmendarse, y de eso se trata, de que lo hagan para la siguiente convocatoria, que corresponde a cuando la Virgen el 23 de mayo del 69 secó no una mata de perejil, sino un árbol de mimbre, que al igual que el perejil, quedó con un polvillo blanco incrustado. Antes de que eso sucediera, el 23 de mayo del 69, Santa Felisa Sistiaga vio un monstruo horrible, que no tenía aspecto ni de perro ni de gato, y nosotros lo asociamos al anticristo. Es decir, el anticristo, cuando se produce el aviso, la mata de perejil todavía no aparece en Umbe. Aparecerá después. Y ya estará maniobrando y controlando el mundo antes del vengo por toda la humanidad. Porque primero, el 23 de mayo del 69, Santa Felisa vio al monstruo y después la Virgen secó el árbol de mimbre. Bien. En el año 69, el otro día dijimos, vamos a recordarlo brevemente hoy, que cuando la Virgen bendijo el pozo de agua, le dio la indicación a la vidente de que tomara 3 mudas de ropa, que ya a partir de ese momento no se usara ese agua del pozo para unos fines menores, como podrían ser lavar la ropa o fregar el suelo, porque ese agua ya había salido de la vía purgativa, estaba asociada a la vía iluminativa, y lo mismo que todo el mundo entiende, que no va a ir a que un sacerdote le bendiga una garrafa de agua para fregar el suelo, ¿verdad? Pues con más motivo aún, eso se aplica al agua bendecida por la misma Virgen en persona, que es más que un sacerdote, y ese agua de Umbe tiene unas características superiores incluso a las del agua bendita, que es un poderoso sacramental, que todo el mundo puede tener a mano. Bien, y debe tener a mano. Entonces, ahí la Virgen también dijo, haz 3 cruces y las besas. 3 cruces porque son los 3 momentos de la parusía. Y, sobre todo, tras la presencia angélica de los meses de julio, pues el 7 de agosto del 69, un ángel convocó a Felisa para el día 9 de agosto del 69 a las 10 de la noche y le hizo entrega de unos objetos celestiales, un trozo de manto y 2 velas, para que tengamos en cuenta lo que la Virgen más adelante, el 16 de enero del 71, dijo: estos objetos celestiales los ha traído el ángel, son algo mío propio y son para unir el reino de Dios. Bueno, ¿y qué sucedió en el importantísimo mes de agosto del 69? Mientras al otro lado del Atlántico, en la parte norte, estaban allí drogándose y participando del festival de Woodstock. En fin, era un combate, clarísimamente, entre la luz y la tiniebla. Bueno, pues que el 9 de agosto del 69 se produjeron 3 iluminaciones en el pozo que se corresponden a los 3 momentos de la parusía. La primera en el pozo, la segunda en los alrededores, en la zona de los árboles, y la tercera en toda la zona. La presencia angélica fue constante, tanto en julio como el 7 de agosto, como el 9 de agosto. El 9 de agosto, además, se oyeron unos cánticos celestiales, angélicos, con una letra que no deja lugar a la duda, y es que estamos llamados a irnos con la Virgen al cielo. La familia de la vidente la vio alargada, un ángel la estiraba, tiraba de ella hacia arriba. Es que el cielo nos da todas las pistas del mundo. A ver, si eso no es un arrebatamiento, que llega un ángel y te estira hacia arriba mientras suena una canción celestial que dice: quiero ir contigo al cielo, madre,
Bueno, pues yo ya no sé qué necesitamos para creernos que la parucía es por etapas. Y 3 iluminaciones, y 3 cruces, y 3 mudas de ropa, porque hay que estar limpios para recibir al Señor. Es que Umbe es totalmente evangélica, como no puede ser de otra manera. Nadie puede entrar a las bodas, porque la parucía son las bodas del Cordero, si no tiene el traje limpio. Lo que pasa es que algunos entrarán de primeras, como las 5 vírgenes prudentes que estaban en vela con el aceite de la caridad de las lámparas, y otras se quedaron adormiladas y en ese momento no entraron. Pero las 5 vírgenes necias no recibieron una condena definitiva. No. La condena definitiva, en ese mismo capítulo del Evangelio de San Mateo, el número 25, viene al final, cuando el Señor dice, y los ángeles apartarán a las ovejas de las cabras, y a unos les dirá, id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Ahí ya sí. Ahí ya, quien en el juicio de las naciones, pues, sea cabra, bueno, pues ese va a ser pisado en el lagar de la ira de Dios y se va a ir al infierno, básicamente, ¿no? Pero Dios es tan misericordioso que hay oportunidades previas, porque Él sabe que si viniera solamente una vez, como defienden la mayoría, para juzgar solamente una vez, una ocasión, bueno, pillarían fuera de juego a casi todo el mundo y casi nadie se salvaría. Entonces lo va haciendo por etapas. Sí, Agustín, magnífica exposición. Y yo la pregunta que te puedo hacer en este momento, a estos que lo juntan todo exclusivamente una venida solo para el final, ¿cómo explican el aviso? Que ellos creen en el aviso. ¿Es que acaso el aviso no es una venida del Señor? Por supuesto, es que a nosotros nos llama mucho la atención que hay personas versadas en escatología que defienden y creen y explican que estamos en el final de los últimos tiempos, son conocedores de los importantísimos y bellos mensajes, locuciones que dio la Virgen al padre Stefano Gobi. Por ejemplo, ahí la Virgen, revelaciones aprobadas en época de Juan Pablo II, ese libro tiene el imprimatur. Además, Juan Pablo II y el padre Stefano Gobi se profesaban mucho aprecio personal y mucha amistad. Y resulta que admiten que el aviso será el segundo Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, pero caen en un error infantil para cualquiera que esté estudiando religión en cursos primarios. ¿Cómo van a poder sostener que viene el Espíritu Santo, que es Dios, y la segunda persona no tener participación? A ver, ¿eso cómo se explica? Claro que es un misterio para nosotros, el misterio de la Santísima Trinidad, y asociamos más el Padre pues al Creador, el Hijo a su Verbo eterno, al Redentor, el Espíritu Santo al Santificador, pero nadie puede decir que cuando va a misa solamente recibe la segunda persona, nada más, ¿verdad? O cuando va a la adoración. No, adoramos a Dios, al único Dios, único, pero es trino. Y por eso siempre hemos mantenido que la Virgen viene con su Hijo viene con el Espíritu Santo, viene Dios con los ángeles, porque si no esto sería hacer la guerra cada uno por su cuenta. San Pedro y San Pablo vienen por un lado, luego unos ángeles, luego viene el Hijo, luego viene el Espíritu Santo, luego viene la Madre. Es que eso no es así. Otra cosa, Agustín, y también ¿qué me dices de que si es ese segundo Pentecostés, fusión del Espíritu Santo, juicio en pequeño, pero fusión del Espíritu Santo, segundo Pentecostés, ¿qué me dices que todavía para ellos no se haya cumplido ni siquiera el Viernes Santo? ¿Cómo es posible? Eso es una contradicción. Más adelante en la serie vamos a dedicar un capítulo expresamente a hablar del cronograma de la Iglesia, pero como son términos un poco complejos, la serie la vamos a denominar Umbe básico. Básico en el doble sentido. Primero porque es necesario, es algo necesario conocer Umbe, y en segundo lugar porque vamos a tratar de hacerlo de forma simplificada, lo cual no significa que esto sea algo elemental que puede uno aprender sin tener nociones absolutamente de nada, porque, claro, estamos ya en un nivel que las cosas que para la mayoría de la gente pues no son accesibles, para nosotros sí. A ver, pero es que los que comprendan Umbe no es tanto porque sean muy listos, sino porque le han dedicado tiempo, porque aman al Señor y lo esperan. Claro, si una persona es inteligentísima o tiene estudios de teología, pudiera ser, pero de verdad no tiene esa tensión escatológica, pues no va a estar buscando la información que Dios nos ha proporcionado y no va a comprender todo esto que estamos explicando.
Una cosa, Agustín, en nuestro libro, en la página 190, tú me comentabas que ahí vienen unos textos que seleccionamos de los evangelios y no sé si ahora querías explicar un poquito algo al respecto sobre el aviso, que es la primera fase de la parusía, y cómo el Señor explicó todo de atrás para adelante de manera que quedaba sellado, me decías. Sí, nosotros, el capítulo que hicimos llamado Umbe Testamento, que se emitió el primer viernes de Pascua, si no recuerdo mal, creo que lo grabamos el Viernes Santo del año 2023. Bueno, pues ahí explicamos algo que fue muy novedoso. Nosotros jamás lo hemos leído en ningún sitio. ¿Y qué fue? Pues esto mismo que parece que se va confirmando, aunque claro, hasta que no llegue el aviso, pues la certeza plena no la tendremos. Y es lo siguiente. Nosotros dijimos, a ver, si realmente la Virgen, la Madre de Dios, nos está diciendo, y así lo hemos explicado en capítulos anteriores, Umbe Parusía, que fue publicado en marzo, que ella viene por fases, vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, y el juicio de las naciones, que ella, a cosa hecha, prácticamente ni menciona, de palabra ni lo menciona, para que no seamos confundidos y no pensemos, claro, viene la Virgen con su hijo al final, el caballero victorioso, con la túnica salpicada, con la sangre de su martirio victorioso. No, no se refiere a esas dos venidas intermedias la Virgen, porque de hecho esa venida será la última, la final. La venida en la que las dos bestias irán arrojadas vivas al infierno. Y prácticamente no se menciona en Umbe para nada, sino a través de símbolos. Las tres palomas, las tres cruces, las tres mudas, las tres iluminaciones. También tiene lógica que la Virgen lo mencione así, porque si solamente mencionara dos, bueno, primero que no estaría esbozando la del juicio de las naciones y también nos podríamos confundir nosotros. Entonces, nosotros llegamos a una conclusión bastante lógica dentro de la dificultad que tiene esto, que fue la siguiente. Si realmente la Virgen está diciendo que la parusía es por etapas, cosa totalmente novedosa, que hasta donde nosotros sabemos, Mauricio Zaeta, el doctor Alberto Villasana, un poco el profesor español Antonio Yagüe, aunque hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Antonio Yagüe, pero también habla de arrebatamientos pretribulacionales. Muy poca gente realmente ha hecho este planteamiento. Pues dijimos, el Señor en su discurso escatológico lo tiene que haber referido, porque si no encontramos ni rastro, a ver, o no nos estamos enterando bien de Umbe, o resulta que el Señor pues no lo ha querido contar, pero qué raro, ¿cómo no lo va a querer contar con lo importantísimo que es esto? Y entonces nos pusimos a trabajar los discursos escatológicos de los evangelios sinópticos. El de San Juan es diferente y ahí no viene. Pero en San Marcos capítulo 13, en San Lucas capítulos 17 y 21 y en San Mateo capítulos 24 y 25, ahí el Señor da sus discursos escatológicos. Bien, y nos pusimos a ello. Y llegamos a una conclusión, y es que el Señor comenzó hablando, por ejemplo, en Mateo 24, que quizás sea el más completo, pero bueno, está en todos, lo dicen todos. Lo que pasa es que en San Marcos, bueno, lo dice en el capítulo 13, y en San Lucas lo dice en el 17 y el 21, no lo dice en capítulos contiguos. Pero el Señor empezó hablando en San Mateo 24, de forma que desde nuestro punto de vista, y ahora lo mantenemos, Él empezó a explicar lo que sucederá al final, cuando nos entreguen, cuando todo sea destruido, bueno, ya en las inmediaciones de su venida visible, que eso sería equivalente al año 70 en Jerusalén, porque el Señor dice, veis los exvotos, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. ¿Cuándo será todo destruido? Al final del septenio del gobierno único mundial. Antes no será todo destruido. De hecho, él luego sigue hablando y dice, sucederá como los días de Noé. Se casaban, comían, construían. Hombre, pues si construían, no estará todo destruido. Bueno, entonces el Señor sigue hablando y resulta que nosotros llegamos a la conclusión, gracias a Umbe, de que luego de explicar esa destrucción asociada al final del septenio del gobierno único mundial, hablaba de la abominación de la desolación. ¿Verdad? Dijimos, pero si esto, la abominación de la desolación es antes, pero el Señor lo dice después. Y el Señor continúa hablando.
y habló de que en aquellos días se oscurecerá el sol, la luna, veréis la señal del Hijo del Hombre, y dijimos, pues si esto es el aviso, pero lo dice al final del capítulo, al final de su discurso encajado en el capítulo 24. Y entonces, nosotros, pues, llegamos a la conclusión, totalmente inédita, que yo no hemos oído en ningún sitio, de que a cosa hecha, el Señor quiso preservar, quiso velar la interpretación parusíaca para cuando estuviera muy próxima a su venida. Por eso absolutamente nadie lo ha podido entender antes. Absolutamente nadie. Y resulta que nos encaja bastante. Desde luego, lo que no nos encaja en absoluto y apreciamos que está lleno de errores es el considerar un único momento. Entonces, si ahora alguien, como tú decías, no se cree que estemos en el Sábado Santo, hay gente que corre mucho y otros van muy retrasados. Hay algunos que dicen que ya estamos en la Gran Tribulación, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a estar ya en los 3 años y medio finales de la Gran Tribulación y cómo va a haber sido lo de la introducción del ídolo de la Pachamama? Aquello era una prefiguración, sí, pero no la abominación de la desolación, si ni siquiera se ha presentado el inicuo. A ver, seamos un poquito coherentes. O, la contraria, ¿cómo dicen algunos que no ha comenzado todavía la pasión de la Iglesia? Pero ¿cómo que no? Si es que estamos ya viendo cómo la Iglesia se está desangrando, está usurpada, está tomada, el último Papa ha estado 10 años encarcelado, ha muerto en un martirio místico, y algún día sabremos cómo fue su muerte. Por supuesto que estamos ya en la pasión de la Iglesia. Así que no pueden decir que no ha empezado el Sábado Santo. Bueno, pues en Umbe esto se ve muy bien en el Pozo, en los días 9 de agosto y 11 de agosto, que luego diré algo del 11 de agosto. Estupendo, Agustín, pues bastante aclaratorio todo lo que nos estás diciendo, ¿eh? Nos quedan ya apenas 3-4 minutos. ¿Qué últimas pinceladas sobre este tema de las catequesis de la Virgen sobre la parusía? Bueno, pues para rematar con el año 69, pues los ángeles, bueno, un ángel trajo unos objetos celestiales, unas velas que se encendieron solas, pero se apagaron por indicación del ángel. El ángel dijo que esas velas las apague ese ángel, precisamente era la nieta de Santa Felisa, que se llamaba Angelita, hasta el nombre era de Ángel, Ángela. Y esas velas luego veremos que en el siguiente capítulo, en el número 6, la importancia que tienen porque se asocian a Benedicto. Bueno, pues después de que el día 9 de agosto, ese día importantísimo, la Virgen permitiera que captáramos la idea general de la parusía por etapas, con las 3 iluminaciones y bueno, pues el coro angélico, el día 11 de agosto fue directamente la prefiguración del aviso. En el pozo, junto a la cruz, apareció un ángel, hubo un resplandor y otra de las características, el párroco de la zona no quiso quedarse porque era incrédulo, no creía, y ese párroco representa a todos los que actualmente no creen en los mensajes de María Mensajera. Bueno, pues se asocia a esta época. Y finalmente, en el año 69, pues bueno, la Virgen le dijo a Santa Felisa que se confesara, recibieron la Eucaristía en su casa. Bueno, la Virgen siempre se centra en lo fundamental, confesión y la Santa Misa. Y prácticamente, como vimos en el capítulo anterior, en el número 4, nos vamos al 13 de diciembre, la impostura sacerdotal, las huellas en el terreno, con lo cual quedaba confirmada la sospecha del mensaje del no diaconado del 8 de junio del 69. Pues nada más. Bueno, todavía puedes dar un último mensaje, todavía te queda un poquito de tiempo, Agustín. Bueno, pues a ver, el mensaje que tenemos que dar es que el aviso está muy cercano, que la parusía está muy cercana, porque serán las condiciones, si nos fijamos en las velas, si nos fijamos en la impostura sacerdotal, si nos fijamos, por ejemplo, en el conocimiento pleno que ya tenemos sobre los mensajes de Umbe, que ya por supuesto no está Benedicto, que estamos acercándonos al segundo apagón eucarístico, como está el mundo, que los curas no creen, o sea, no solamente no creen en la Virgen, sino que creen que hay que bendecir el pecado. Hombre, pues yo creo que analizándolo todo, pues realmente esta serie llega en el momento adecuado. ¿Quién sabe si unos meses antes
de que se produzca el aviso, cosa que yo no descarto para este año 2024. Ese es el día que nadie sabe. Pero que no sepamos el día ni la hora no significa que no tengamos una idea, porque como decía Castellani, sucederá cuando venga el Señor como con las tormentas, se olerá en el aire. Y fíjate lo que añadió, como era un genio, dice, pero no por todos, por unos pocos solamente. Ya está sucediendo eso, que hay unos pocos que en el aire huelen la venida. Olemos, por pura gracia de Dios y por nuestra correspondencia en nuestro trabajo, en nuestra humildad, olemos, creemos, percibimos que el Señor viene pronto. Pero eso no es porque lo hayamos oído en un canal, como quien oye un pronóstico sobre quién va a ganar la próxima Copa de Europa, y te lo creas, no. Esto es porque realmente hay muchísimas sensaciones, evidencias, signos que indican, para quien esté atento, claro, quien está en otros menesteres mundanos, ese será de los tiempos de Noé, comían, bebían, se casaban, plantaban, y ese no se enteró de nada, a pesar de que estaba viendo cómo Noé y unos pocos estaban construyendo un arca. Pensaría, mira estos locos que hacen. Bueno, pues así parecemos nosotros ahora, unos pobres locos, pero bueno, ojalá seamos los análogos a Noé y a su compañía, a su tripulación. Amén, que Dios nos lo conceda y que nos pille no solo confesados, como dice el dicho, sino bien preparaditos, con las lámparas encendidas, porque el gran aviso, sin duda alguna, es venida del Señor, que se manifiesta especialmente a través del Espíritu Santo, de acuerdo, pero ya es parusíaca esa acción de Dios. Así que muchas gracias, Agustín. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén.
Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.